Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y estamos viendo la carta a los Gálatas. Vamos en el capítulo 5, nos quedamos en el versículo 12. Hoy vamos a continuar con el versículo 13 al 15, solo 3 versículos vamos a estudiar. Y el tema de hoy se llama La libertad que nos dio el Señor Jesucristo es para amar a los demás, no para pecar. Repito el tema. La libertad que nos dio el Señor Jesucristo es para amar a los demás, no para pecar. La semana pasada el apóstol Pablo se enfocó en desafiar no solo a los Gálatas, sino también a nosotros a vivir firmes en esa libertad que el Señor Jesucristo nos dio a través de su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Y no fue a través del cumplimiento de la ley o por las obras que el ser humano pueda hacer, sino por la sola fe en la obra que el Señor realizó en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque creímos que murió, creímos que resucitó al tercer día por nosotros, creímos que nos salvó de la condenación y nos dio vida eterna. Así que la salvación es del Señor Jesucristo por esa fe creada por el Espíritu Santo. Entonces esa fe solamente cree en la justicia de Cristo, pero también obra en el amor. El ser humano, después de haber sido salvado, tenemos que entender que hay una verdadera fe. Comienza un ser humano convertido a obedecer a Dios, pero no lo hace por obligación, sino lo hace por amor. No lo hace por cumplir la ley, sino por amor. Entonces, la ley moral, sí se guarda esa ley moral de Dios, pero no por salvación. Eso es muy importante, hay que hacer énfasis en esto, sino en consecuencia a la salvación por esa sola fe en el Señor Jesucristo. Las leyes de alguna manera morales son cumplidas por nosotros. Ahora, las leyes cívicas y las leyes ceremoniales, esas ya no las ejecutamos, porque esas quedaron como una guía de estudio. Por ejemplo, antes de que venga Cristo, pues de alguna manera se cubrían los pecados haciendo sacrificio de animales que estaban sin mancha, animales perfectos que se ofrecían en holocaustos por ese cubrimiento de pecados, ¿no? Y muchos preguntan que si esto aún está vigente, que si significa que si sacrifica algunos animales que estén perfectos, sin manchas, Dios perdonará sus pecados. Y obviamente esto ya no está vigente, esto solo es un recordatorio, es una guía de estudio. O sea, es la verdad de Dios, pero ya no podemos ejecutar. Lo mismo con esas leyes cívicas. Entonces, tanto leyes cívicas como leyes ceremoniales ya no están prácticamente para ejecutar, sino como una guía de estudio, porque el Señor Jesucristo, recuerden que Él ya vino, Él ya encarnó, Él ya se dio el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por el perdón de nuestros pecados. Como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él no cubrió el pecado, Él quitó de una sola vez y para siempre. Ya no se hacen más estos sacrificios cada año como lo hacían los sacerdotes que Dios elegía en ese tiempo, sino que Cristo eliminó de una vez y para siempre todos los pecados pasados, presentes y futuros de cada persona que se arrepienta de corazón y que rinda su vida al señorío de Jesucristo. Así que cumplir la ley moral de Dios es el resultado evidente de haber sido salvados por esa gracia redentora de Dios en Cristo Jesús. Es el resultado de la obra meritoria del Señor Jesucristo en nuestro lugar. Entonces recordemos que solamente Él lo hizo posible. De las leyes cívicas y ceremoniales son guía de todo lo que el Señor ha hecho durante la historia de la humanidad. Aquí el apóstol Pablo pues le mostró a los Gálatas con pruebas que estaban siendo de alguna manera estorbados por los judaizantes con un evangelio legalista que no procedía, decía Pablo, de Dios, que era como un poco de levadura que leudaba toda la masa, ¿no? Entonces Pablo confiaba en ellos, pero recordamos que no es que confiara en ellos, sino que confiaba en Dios, que los guardaría a esos que son suyos de un evangelio anticristo. Y al final Pablo dice que esos judaizantes pues solo estaban causando daños con estas enseñanzas de la circuncisión, y que si la circuncisión fuera que los hiciera más aceptos al Señor y más cercanos, que por qué
estos judaizantes no se mutilaban por completo y así se acercarían mucho más a Dios, dando a entender que era un error lo que ellos estaban enseñando y que ni ellos eran capaces de llegar a cumplir algo o hacer algo más por Dios, ¿no? Y que deberían ser echados de las congregaciones para que puedan ser liberados de ese legalismo. Hoy vamos a enfocarnos en que el apóstol Pablo nos va a recordar que esa libertad que el Señor Jesucristo nos da cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo no es licencia para pecar, no es libertinaje, más bien es para amar sin condiciones, sin sentirlo como una carga y sin fingimiento a los demás. Así que acompáñame en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15, por favor. Si no tienes Biblia, apúntalo y luego buscas las citas bíblicas. Es Gálatas 5, 13 al 15 y dice: porque vosotros, hermanos, han sido llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley se centra en esta frase, incluso en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí estamos en el versículo 15, este va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a de alguna manera interpretarlo y aplicarlo. Entonces tenemos que entender que para empezar aquí vemos que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los cristianos de Galacia. Está enfocado en cristianos, en la iglesia, no en el mundo. No está hablando a personas que no conocían el evangelio, sino a los que ya conocían, ya habían escuchado el evangelio. Pablo ya les había predicado este evangelio de la gracia. Entonces Pablo ha venido haciendo énfasis en los estudios que hemos pasado en que el evangelio de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo es la única que nos libra, es la única que nos va a liberar de esa necedad de creer en una salvación por medio de cumplir la ley o por medio de nuestros actos meritorios o por buenas obras, que es lo mismo. Entonces los judaizantes atacaban a Pablo, que predicaba un evangelio del cual se podía abusar de la gracia. Según ellos, porque Pablo era un hombre que andaba en la carne abusando de la gracia, ¿no? Ellos decían que Pablo enseñaba que después de ser salvo, pues podías llevar una vida de libertad, podías llevar una vida para pecar, podías llevar una vida de libertinaje. Pero Pablo, con estos textos y otros que podemos ver en el Nuevo Testamento, demuestra que no es así y empieza a derrumbar estas fortalezas que estaban creando, de alguna manera se estaban creando en la mente de los Gálatas. Ahora bien, es muy importante comprender esto para no creer que en el cristianismo estamos como que batallando mano a mano con los demonios o con las personas. Primero tenemos que aprender de esta enseñanza que hay fortalezas y que hay que derrumbarlas. ¿Cómo hacerlo? Es lo que vamos a aprender ahorita. Las maneras carnales y mundanas de pensar y de actuar, recuerden, primero pensamos, luego actuamos. Por ejemplo, yo aprendí de mis papás que esto es así y punto. Lo hemos escuchado muchas veces. Otros dicen, yo busco a Dios a mi manera. Otros dicen, yo soy católico y yo soy salvo por el bautizo. Otros dicen, yo creo en la reencarnación. Otros dicen, yo creo en el poder del universo. Otros dicen, yo creo que el Halloween no es malo. O yo creo que los muertos vienen a visitarnos en noviembre. Y así sucesivamente hay millones de fortalezas. Estas son fortalezas, son argumentos. Son fortalezas creadas en la mente, pero que están bien arraigadas y que son argumentos para estas personas. Estas fortalezas es un conocimiento que va en contra de lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Lo que Dios reveló al hombre, estas palabras que acabamos de mencionar se vuelven argumentos en contra de la mente y los métodos de Dios. Entonces, en este caso que estamos viendo acá, los judaizantes estaban enseñando un evangelio anticristo. Y esto se volvió una fortaleza en la mente de los Gálatas. Es muy evidente que hoy día hay miles y miles de personas que están engañadas con diferentes fortalezas por el mundo, como las acabamos de mencionar. Y estas miles y miles de personas que se encuentran en miles de religiones, porque hay más de 2000 religiones, solo han aprendido
de alguna manera ir en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no se basan en lo que Dios reveló, en lo que Dios dejó, en lo que Dios inspiró a los hombres para que se escribiera. Este mundo, a excepción de los que ya de alguna manera por escuchar el Evangelio de Dios fueron convencidos por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, por medio de Cristo, pues obviamente se han abierto sus ojos y ya no tienen esas fortalezas, porque los demás, el resto, pues sigue debatiendo con Dios, sigue diciendo que tienen una mejor forma, una mejor manera de ganarse la salvación, de ganarse el cielo. Y esto obviamente pues los hace de alguna manera soberbios, de alguna manera sienten que ellos no necesitan de Dios y no saben lo que les espera porque se están exaltando a sí mismos contra el conocimiento de Dios. Ellos tienen a sí mismos como si fueran más inteligentes, más sabios, más sofisticados, más efectivos, de hecho más poderosos que las maneras de Dios. Y esto obviamente ofende a Dios, porque nadie es más sabio que Dios. El Señor lo ha dicho. ¿Quién me ha ayudado de alguna manera para que yo pues hiciera el universo? Nadie. Entonces las mentes carnales de los judaizantes, de los legalistas, y también de los del mundo, que estamos hablando en general de todas esas personas que no conocen a Dios verdaderamente, piensan que saben más que Dios. Y se creen más inteligentes y más sabios que Dios. Por eso Dios los avergüenza. Y los avergüenza usando lo necio del mundo. Personas que estaban de alguna manera en su necedad, personas que pues para el mundo no valen un peso. Él usa lo necio de este mundo, Él usa de alguna manera lo débil para avergonzar a los que se sienten fuertes, sabios, inteligentes. Por eso Él usa lo vil y lo menospreciado, como esas personas que están en la cárcel, que es lo peor de la sociedad, la lacra de la sociedad, pero eso no es así para Dios. Y Dios usa a estas personas que son menospreciadas por el mundo para que de alguna manera avergüencen a lo que va en contra de Dios, y también para que ellos no se envanezcan, porque a veces piensan que por la sabiduría que Dios les da vino de ellos. No, eso es también para que no se envanezcan, porque sin Cristo nada valemos, nada somos. Y esto está en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 25 al 31, si quieres apuntar la cita bíblica. Entonces habrá siempre que batallar con esas maneras de pensar, o también las maneras de pensar de otras personas, porque comúnmente pedimos consejería o escuchamos a otras personas con una sabiduría del mundo, cosas que no debemos escuchar los cristianos. Nosotros la sabiduría que debemos escuchar es la palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos, hay de más y no necesitamos de ningún ser humano, me refiero a sabiduría humana, para poder seguir un consejo. Tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos batallar con estas cosas, ¿no? Con esas maneras de pensar, con esas fortalezas que se van creando en la mente de la persona, ¿no? Y el batallar en contra de esta manera de pensar y esta forma de actuar que es carnal, es dirigiendo nuestros pensamientos en obediencia al Señor Jesucristo. El Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Esto en Juan 14, 23 está. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera dirigir nuestros pensamientos en la obediencia al Señor, en lo que el Señor nos enseña, en obedecer lo que Dios nos está diciendo. Cuando pensamos en una forma carnal, debemos detener nuestros pensamientos y tomar ese dominio que nos ha dado el Señor sobre esos pensamientos y llevarlos cautivos en el Señor Jesucristo, o sea, en su palabra. O sea, derrumbarlos con la palabra de Dios. Aunque te digan esto es así, no, mira, aquí dice la palabra que es esto, y vamos derrumbando esas fortalezas. ¿Qué estamos haciendo? No nos estamos conformando al sistema de este siglo, sino estamos transformando nuestro entendimiento, nuestro sistema a través del Señor. Como dijo Pablo en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que es importante entender cómo se pueden destruir estas fortalezas, cómo Pablo va a destruir estas fortalezas de
de que él predique, porque ellos decían que él predicaba el evangelio con un fin de que podamos pecar, según los judaizantes, ¿no? Entonces Pablo empieza como a destruir estas fortalezas, explicando que una persona que fue liberada por Cristo, una persona que es verdaderamente convertida, tiene libertad en Cristo, pero no está esclavizada a una vida de pecado, ni de legalismo tampoco. Ni de legalismo, a una vida de licencia para poder dar rienda suelta a los instintos de la vieja naturaleza pecaminosa. No. Pablo utiliza armas espirituales para la destrucción de esas fortalezas demoníacas. No está utilizando armas como el mundo las utiliza, o pelear de alguna manera con los demonios mano a mano, no. Según Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante, Pablo utiliza esta cita para esto. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, o sea, entiendo que estamos en un cuerpo, en una carne, no tenemos aún la vieja naturaleza ya, pero no militamos con esa vieja naturaleza, sino militamos con las armas de la milicia, que no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí estamos viendo todo lo que estamos explicando en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pablo no está golpeando a los judaizantes. Pablo no está golpeando a los gálatas, pero sí está defendiendo, sí está batallando con la poderosa palabra de Dios, las cuales tienen el poder para destruir esas fortalezas como esta que están hablando los judaizantes. Él está derribando estos argumentos que son inválidos ante la verdad de Dios. Entonces esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo, está militando, que significa luchar, que significa combatir contra alguien, pero no quiere decir que mano a mano, sino militando con estas armas. Sus armas no eran materiales como las que usan en la guerra los soldados, no. Él está usando armas espirituales que son aptas para estas situaciones, aptas para la guerra espiritual. De hecho, en Efesios 6 vemos que Pablo enlista las armas que él utilizaba del 10 al 18. Él dice que el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Pablo está utilizando todo esto. Él está confiando en el poder de estas armas que lo llevan a tener más fe en que estos métodos carnales van a ser derrumbados. Y confías en los métodos de Dios en lugar de los carnales. Entonces, vemos que estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, la palabra de Dios. El Señor Jesús obviamente nos da el ejemplo porque confió en esas armas espirituales cuando peleó por nuestra salvación. Esto lo hemos visto anteriormente en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, donde dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este tipo de victoria para el mundo es algo loco. El mundo de alguna manera piensa diferente, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que de esta manera haya habido una victoria tan grande, tan estratosférica? Este tipo de victoria por medio de la obediencia en humildad ofende a todo el mundo. Porque para el mundo esto que dice el Señor Jesucristo carece de poder. Ellos ven el poder de otra manera, pero para ellos lo que hizo el Señor carece de poder. Parecía algo tan débil, pero es totalmente contrario a la manera humana, a la manera carnal, la manera carnal es como que dominar, vencer, manipular, el hacer maniobras. En cambio, la manera espiritual del Señor Jesús es acá, dice, humillarse. Se humilló a sí mismo, humillarse a sí mismo, morir a sí mismo y dejar que Dios muestre su poder de su resurrección por medio del ser humano arrepentido y convertido a Cristo. Entonces, estas fortalezas que estaban formándose en los Gálatas, pues prácticamente estaban contradiciendo el conocimiento de Dios, la naturaleza de Dios. Entonces Pablo enseñaba claramente que esto pues nos puede hacer llegar tal vez a tomar libertad como pretexto para la carne, pero que esa libertad no es la que Cristo nos da. O sea que Cristo nos da una libertad, pero no para eso, no para entregarse a la carne, sino para servir
a los hermanos en amor. Esa libertad que Cristo nos da debe ser enfocada en el servicio. Debe ser de alguna manera en sentido práctico. No solo es un conocimiento, sino que es un sentido práctico. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Empieza a infundir en las personas que ya son de Cristo un amor fraternal, pero no fingido. Entonces, tenemos que entender que hemos sido llamados a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto lo vimos en Gálatas 5:1. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a usar esa libertad que Cristo nos ha dado? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Porque es verdad que todos los cristianos estamos tentados a usar nuestra libertad en el Señor Jesús como una base de operaciones por el pecado egoísta. Es un hecho. Es fácil pensar que la libertad del Señor pues nos da como que el derecho para pecar o el privilegio de hacer cualquier mal que nuestro corazón quiera hacer a cualquier persona. Pero esta libertad es importante comprender que es el Espíritu Santo que nos da el deseo y la capacidad de hacer lo que debemos hacer delante de Dios. Y esto que es amar a nuestros hermanos y andar también en esa ley moral de Dios, pero no por obligación, sino por amor a Dios. No con el fin de ganar la salvación, porque hay que hacer énfasis en esto, sino que se anda en la ley en gratitud por la salvación. Esa salvación que Cristo nos ha dado, nos ha sido otorgada de una manera libremente, porque es por gracia en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros a través del amor servimos a los demás, conquistamos la carne, conquistamos esa vieja naturaleza. O sea, estamos viviendo en nuestra nueva naturaleza. Contrario a la carne que espera que los demás se adapten a uno mismo. No, yo soy así y así se tienen que adaptar. No. Esa carne da una evidencia de que no hay una preocupación por los demás. El Señor Jesucristo tenía más libertad que cualquier persona acá en la tierra. Sin embargo, ¿qué hizo Él? La usó para amar. Esa libertad la usó para amar a través del servicio a los demás. He venido no a que me sirvan, sino a dar mi vida en rescate por los demás. Entonces entendemos que es a través del servicio de los unos a los otros que se hace evidente el amor de Dios. El amor del Señor Jesucristo. Entonces esa actitud de servicio hacia el otro cumple con este gran mandamiento que estamos viendo acá en el versículo 14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también cumple con lo que nos dice en el versículo 15, que nos impide destrucción entre nosotros. Porque el que no es de Cristo, obviamente, se destruye sin darse cuenta. Todo el ser humano se está destruyendo este mundo. Por eso estamos en un mundo caótico. Porque el ser humano tiene ese fin egoísta. Ahora, ¿qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? El Señor nos habló de esto en Mateo capítulo 22, del 36 al 40. El ser humano tiene mucho amor por sí mismo. Es lo que el Señor Jesús está dando a entender. Ya te amas suficiente. No necesitas amarte más. Entonces, el ser humano, antes de convertirse a Cristo, tiene un egocentrismo. Él es egoísta. Él elige lo mejor para él. Nunca lo vas a ver eligiendo lo peor para sí mismo. Siempre busca lo mejor, obviamente de acuerdo a sus posibilidades, lo mejor para él. Él nunca vas a ver que se lastime a sí mismo. Entonces, cuando vienes a los pies de Cristo, hemos dicho que hay una regeneración, pero esa regeneración no lo decimos nada más de palabra, realmente hay una regeneración interna. Se va regenerando a algo de Dios que estaba mal allá, se regenera, el Espíritu Santo te regenera totalmente, se va reflejando externamente, y en cuanto al amar al prójimo se vuelve parte de lo que ahora es nuestra voluntad, pero no es forzado, no es fingido, sino verdadero. Ahora, esto tiene que ser como cuando nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Nosotros nunca vamos a descuidarnos, nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, así como nos cuidamos a nosotros mismos, tenemos el deber de cuidar al prójimo de esa misma manera, con ese mismo amor, con esa misma diligencia, con ese mismo interés. De hecho, con esa misma espontaneidad.
Porque cuando se trata de otros, ay, lo veo. Pero si es para ti, inmediatamente tomas cartas en el asunto y buscas lo mejor para ti. Entonces, esto es en lo que tenemos que trabajar los cristianos. De hecho, el Señor está trabajando con nosotros y hoy nos está hablando acerca de esto. Entonces, en el mundo, este tipo de afecciones son opuestas, son contradictorias al sistema del mundo, lo que el Señor nos está enseñando. Porque ellos tienen el amor a sí mismo. Y ese amor a sí mismo engendra descuido, engendra egoísmo, engendra desprecio por los demás. Entonces, en la libertad que nosotros tenemos en Cristo, el Espíritu Santo es el que infunde en nosotros esto maravilloso que es ese amor fraternal. Es estar de alguna manera pendientes, sin egoísmos, sino amando como te amas a ti mismo. Así que una de las evidencias de nuestro estado espiritual es la forma en cómo tratamos a los demás, al prójimo. Entonces no importa la posición en la que nos encontremos, porque podemos, mira, pastor, yo soy un congregante nada más. No importa esa posición. Dios se preocupa profundamente acerca de la forma en que tratamos a los demás, cómo tratas tanto el pastor como la oveja, cómo se tratan unos con otros. Porque lamentablemente muchos dicen, no, esto es para los pastores nada más. No, es para todos, es un llamado a todos. No hay excepción, no hay una selección, sí, no, todos tienen ese deber y todos tienen que hacerlo sin fingimiento. Si tú estás fingiendo, entonces estás viendo que no está el amor de Dios en ti, o sea que no has sido regenerado, no has sido salvado. De hecho, Lutero dijo que siempre que se esté enojado con su hermano por cualquier causa, dice, reprima sus emociones violentas a través del Espíritu, lidie con sus debilidades y ámelos. Él no deja de ser su vecino o hermano porque lo ofendió. Por el contrario, ahora más que nunca requiere de su atención amorosa. Esas son palabras de Lutero. Entonces, no es de extrañar que en las congregaciones, como estaba pasando con los Gálatas, existieran personas y existen personas hoy día que quieren destrozar la obra de Dios, o que se odian, o que de veras no se soportan y de alguna manera lo demuestran con acciones que lastiman. O vemos que empiezan a dividir la obra del Señor. Entonces, no debemos extrañarnos de que esto pase, porque eso estaba pasando con los Gálatas y esto pasa hoy día en nuestras congregaciones. El ideal de Dios es que haya unidad, que haya amor, que haya ese mismo sentir. Lo vimos hace unas semanas atrás. Esto evidencia si eres o no de Cristo, porque nadie puede amar a su prójimo como a sí mismo, a menos que haya una conversión en Cristo, a menos que haya una regeneración. Porque el que ama a Dios por encima de todo, va a amar a su prójimo, así sea difícil de amar. Y esto es lo que tenemos que ir practicando los cristianos. Y debe ser como a sí mismo, pero no obligatoriamente, no convenientemente, sino que tú tienes que hablarle al Señor, orarle al Señor. Señor, ese amor que tú tienes por los demás, deposítalo en mí. Ya está depositado, pero el Señor va a ver la manera de hacerte de alguna manera que tú lo tomes y lo empieces a ejercer. Porque el amor, el fruto del amor del Espíritu Santo ya lo tenemos. Solo que hay que empezar a practicarlo, no reprimirlo. Entonces Pablo decía acá, mordéis y os coméis unos a otros. Suena como si fueran una manada de animales salvajes. Pablo está hablando palabras fuertes. Entonces, así como, por ejemplo, en la iglesia, tú puedes de alguna manera utilizar esa libertad para el amor, pero hay personas que esa libertad la usan como una plataforma para su propio egoísmo. O sea, libertad igual a licencia para pecar o a libertinaje. Y eso no es correcto. Si quisiéramos de alguna manera ver peleas o algo así, pues pones a dos personas carnales, egoístas juntas y vas a ver todos los fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque se van a consumir entre ellos mismos. La falta de amor hace que las personas se tengan rencores, corajes y se consuman. Entonces el apóstol Pablo usa estas frases fuertes, ¿no? Mordéis y os coméis. O sea, él sugiere que la vida sin amor es una vida vivida en un nivel como de los animales, como perros y gatos. Entonces, ¿por qué decía
Pablo esto? Porque el animal solo se preocupa por sí mismo y si tiene crías, por ese grupito de crías, nada más. No le importa si lo que va a buscar o su meta egoísta lo va a dañar a otros. Y así son los legalistas, las personas que no tienen el amor de Dios. O sea, de alguna manera o de igual manera actúan no importando si lastiman a los demás. A ellos les importa su meta egoísta. Y así está el mundo en todos lados. O sea, si me tengo que llevar a alguien entre los pies, me lo llevo con tal de yo poder adquirir lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Así que Pablo pues nos estaba diciendo acá que el Señor Jesucristo nos ha dado una libertad. Así que en conclusión comprendemos que esa libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino para amar y servir sin fingimiento a los demás. Se vuelve un servicio por amor a Dios y al prójimo. Cabe mencionar que la destrucción de fortalezas es muy importante y que también pueden de alguna manera estar en el cristiano. Pueden haber algunas fortalezas en nosotros mismos. Así que lo que debemos hacer es de alguna manera pedirle al Señor que nos las enseñe, porque a veces están muy escondidas, no nos damos cuenta, que nos las enseñe a través de su palabra y que no nos afiancemos más a ellas. Que el Espíritu Santo a través de la palabra nos dé la convicción para tener disposición para que sean destruidas esas fortalezas por las mismas armas de Dios, por la misma palabra de Dios, por el mismo cinto de la verdad, por la misma coraza de la justicia, por el mismo calzado del evangelio, por el mismo escudo de la fe y por el mismo yelmo de la salvación y la espada del Espíritu y la oración. Así que la convicción que el Espíritu Santo nos da, pues de alguna manera nos da el poder para confiar en estas armas de Dios. ¿En lugar de qué? De confiar en métodos carnales. Porque son armas poderosas en Dios, la palabra, para la destrucción de las fortalezas. Entonces, de alguna manera entendemos que el Señor nos ha liberado, no para caer en ese libertinaje, sino para amar a los demás, para servir a los demás. Ahí es donde se va a ver ese amor a Dios, en el amor al prójimo. Espero que Dios en verdad obre en el corazón de ustedes, en mi corazón, para que nosotros seamos esas personas que realmente aman a Dios con todo su corazón y es evidente en amar al prójimo como a sí mismos. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Escúchame lo que voy a decir, solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpo. Hoy hacen 2000 años me crucificaron, mi cuerpo esculpido y ensangrentado. Llevo todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Me surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me besas? La hipocresía se cae en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches me encuentro despierto, pero ya no te importa darme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas malas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestras mi gloria, llenarte de unción, que rebosa tu copa, que cambias el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota.
cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento de descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di la nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido, entonces será